Bienvenidos a Economía en Voz Alta. Sumérgete en las claves del mundo económico con José Luis García y Óscar Rubio. Bienvenidos a Economía en Voz Alta, un programa más. La verdad que estamos muy contentos con la acogida que tuvo el primer piloto con casi 100 reproducciones. Y para la semana de hoy hemos traído un cambio de formato y vamos a hacer dos secciones. Cuéntanos, José, ¿cómo va a ser? Buenas, Óscar. Pues hoy hablaremos de revolución industrial, de cómo la inteligencia artificial afecta a la productividad y qué pasa con Argentina de Milei, que nos tiene a todos en vilo. Bueno, pues sin más dilación, ¡comenzamos! Bien, pues bienvenidos. Vamos a continuar. ¿Y de qué vamos a hablar en mi sección? Pues vamos a hablar de la transformación laboral y la revolución industrial. ¿Qué lecciones podemos aprender del pasado para el futuro? Seguro que estos días, estas semanas, incluso durante todo este año pasado, habrás oído hablar de palabras como la inteligencia artificial, la robotización, la realidad virtual, y es inevitable que nos planteemos si todos estos cambios y estas disrupciones tecnológicas van a afectar nuestra vida, para bien o para mal. Hay mucha gente optimista, pero también se habla mucho de que pueden suplantarnos e incluso eliminar el trabajo y que nos quedemos en el paro. Bueno, pues el objetivo de mi sección de hoy es tratar de contestar a todas estas cuestiones que tenemos y arrojar un poco de luz. Bien, lo primero que tenemos que decir es que no sabemos lo que nos depara el futuro. Es imposible conocerlo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es coger un ejemplo del pasado, que es cómo han afectado estas mejoras y estas irrupciones tecnológicas en el pasado, para tratar de hacernos una idea de por dónde pueden venir los tiros en el futuro. Y para ello vamos a empezar hablando de la revolución industrial. La revolución industrial, que data de la segunda mitad del siglo XVIII, consiste en una serie de avances en muchos ámbitos que permitió progresar en muchos aspectos. Se habla de aquel entonces de la máquina de vapor, de la lanzadera volante, y yo quiero que nos centremos en este último. Quiero que hablemos de los telares, donde esta innovación produjo un total de 5 efectos que vamos a tratar de desengranar y entender. 5 efectos sobre el empleo que es muy importante que destaquemos. El primero de ellos es cómo se genera una lanzadera volante, que fue un avance que permitió incrementar mucho la productividad, que era una máquina que permitía incrementar la producción. Lo primero que tenemos es que aquellos que la inventaron empezaron a tener trabajo para ellos mismos. Es decir, esos ingenieros, esos inventores que diseñaron esta innovación, de repente generaron trabajo. Entonces tenemos un primer efecto positivo muy leve de que aquellos inventores tuvieron trabajo para ellos. El segundo efecto es muy importante, que es que de repente ya no tienes tanta necesidad de trabajadoras, porque fundamentalmente eran trabajadoras hilanderas en las fábricas, porque con las máquinas puedes suplirlas muy fácilmente. Y haciendo un sencillo ejemplo muy burdo, si tuviésemos 100 personas trabajando en una fábrica textil, con estas innovaciones podríamos prescindir de en torno al 80-90% de las trabajadoras. Por tanto, aquí la pérdida de empleo y la preocupación que a todos nos surge es evidente. Pero bueno, esta innovación nos va a traer bienestar o nos va a dejar a muchísimos en la calle. Para ello tenemos que seguir pensando en el resto de los efectos. ¿El tercer efecto cuál es? Y es que el tercer efecto consiste en que ahora que hay unas nuevas maquinarias en las fábricas, necesitamos un nuevo personal que se encargue de mantenerlas, de cuidarlas y de realizar reparaciones si son necesarias. ¿Qué pasa? Que de nuevo es muy poco empleo el que creamos. Unos pocos ingenieros que la crean, unos pocos reparadores y de mantenimiento, no compensan todas las hilanderas que se han ido al paro. Pero bueno, aquí lo fundamental, lo más importante son los dos últimos efectos. En economía nos gusta hablar de lo sencillo, de lo básico, de lo que se ve, pero también de lo que no se ve, de esa parte oculta que hay que pensarla más. Y aquí es por donde van más los tiros de los dos últimos efectos. El cuarto efecto consiste en que si un producto se abarata, porque se incrementa la producción, y aquí voy a dar una serie de datos que creo que pueden ser muy reveladores, pensad que, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, el automóvil, con los avances que trajo Henry Ford, de la marca de coches Ford, se pasó de tardar 12 horas en construir un coche a 93 minutos. ¿Y esto qué supuso? Pues esto supuso que, utilizando datos actualizados a día de hoy, para que entendamos de cuánto estamos hablando, de que el vehículo valía unos $21.000 de hoy en día, que esto, claro, hace 100 años era algo que no se podía permitir la mayoría de la gente, a 3.500. Entonces, Henry Ford permitió que muchísima más gente accediese al vehículo, democratizó el uso del vehículo y esto permitió que la demanda de vehículos fuese muchísimo mayor. Por tanto, sí, con los avances podemos tener menos trabajadores en una fábrica,
Pero si conseguimos reducir el precio, serán necesarias muchísimas más fábricas. Y si pensamos el tamaño de la industria del automóvil hace 100 años con la industria del automóvil de hoy en día, no hay punto de comparación. Por tanto, sí, podemos tener menos hilanderas por fábrica o menos operarios por fábrica, pero podemos tener muchas más fábricas. Pero, Óscar, entonces, ¿compensa o no compensa? Pues mira, la clave está en el quinto efecto, porque aquí ya no lo tenemos claro, dependerá de la industria, pero el quinto efecto, a mi entender, es el más importante de todos y a menudo en el que menos pensamos, porque es el más escondido y es el más difícil de ver. Y es que el quinto efecto se explica de la siguiente manera. Si con todos estos avances conseguimos reducir el precio, como decíamos antes, de los vehículos, de la ropa, de los alimentos, la renta, es decir, el salario de los trabajadores, ahora cunde más. Antes se me iba todo el dinero en comida y en ropa, pero ahora que se han abaratado muchísimo, de esa parte de salario que no me estoy gastando en ropa y que no me estoy gastando en comida, puedo dedicarla a otras acciones. Hace 200 años no existían cines, no existían tantos teatros, no existían tantos bares, no existían tantas actividades de ocios, tantas otras industrias, pero con el aumento de la riqueza y el bienestar, la gente tiene dinero para dedicarlo a otras acciones. Ahora que no me paso el día trabajando por un salario tan bajo, ahora que puedo consumir y puedo tener ropa y me sobra dinero, lo puedo destinar a otras industrias. Y ahora, por ejemplo, me voy al teatro. Ahora, por ejemplo, me voy a tomar una copa con mis amigos. Ahora, por ejemplo, me voy a ir a estos cines tan nuevos y tan novedosos que están surgiendo ahora mismo. Entonces, la clave es esa, que esa liberación de renta, que ese mayor aumento de la productividad, de la producción con un mismo uso de recursos, permite liberar y permite mejorar. ¿Por qué? Porque ahora podemos dedicar ese dinero a otras industrias y allí es donde vamos a generar ese nuevo empleo. Y este quinto efecto es ese, que es que si nos damos cuenta, hace 200 años en Estados Unidos, el 90% de la gente trabajaba en el campo. Y toda esa gente que ha pasado, ahora ya no tanta gente no trabaja allí. Pues efectivamente, ahora solo hay un 2% de los estadounidenses trabajando en el campo. ¿Y el resto se han ido al paro? No. Estados Unidos tiene una de las tasas de paro más bajas del mundo. Ahora la gente está trabajando en otras industrias, ya que gracias a la mayor riqueza provocada por el aumento de la productividad, nos ha permitido generar esos empleos en otros sectores. Entonces, aquí quiero concluir mi sección, aquí quiero poner la guinda porque sí, evidentemente esto es lo que ha sucedido y nos permite tener una visión optimista sobre el pasado, que no es lo mismo que tiene por qué pasar en el futuro, desde luego. Ahora, la inteligencia artificial y estos avances suponen completamente nuevos cambios rompedores, pero sí que ahora con estas gafas del pasado podemos entender y podemos mirar con mayor confianza. Entonces, este era el punto que quería transmitir, ya que lo podemos ver a día de hoy en las economías modernas. Los países más industrializados del mundo, más automatizados, con mayor uso de robotización, que son Japón, Corea del Sur, Singapur o Alemania, todos tienen tasas de paro inferiores al 3%. Entonces, si tienen tantos robots, ¿están dejando a la gente en la calle? Pues a priori parece indicar que no. Parece indicar que son complementarios y que pueden destinar esos trabajadores a otros sectores que puedan generar riqueza y actividad al país. Pero bueno, lo importante, a pesar de todo, y quiero concluir con esta frase, no es generar empleo, sino riqueza. Pero bueno, esta frase la discutiremos y la veremos en otra sección de otro podcast. Muchas gracias, Oscar. Lo primero que quiero comentar es que respecto al incremento de la productividad, aunque hablaremos después del tema Argentina, es importantísimo remarcar este concepto, el incremento de la productividad, porque si no somos capaces de producir con menos coste, es imposible que aumente el nivel de vida. Es imposible que se diversifiquen las industrias, como bien estaba comentando. Luego, un matiz que creo que es por lo que está generando tanto polémica el tema de la inteligencia artificial es que posiblemente la industria 4.0 va a ser la primera revolución industrial que disminuye el trabajo en sectores altamente cualificados. Porque como bien ha comentado Oscar, con el ejemplo de las hilanderas, deja de ser un sector de baja cualificación o de bajo valor añadido. De tal forma que si a finales del siglo XVIII tejías a mano en casa, durante la primera revolución industrial, bien tejías en un telar o bien tenías que buscarte otro empleo. Y así sucesivamente, por lo que hasta la tercera revolución industrial han sido revoluciones que sobre todo han afectado a sectores de baja cualificación, normalmente poco organizados en los sindicatos. Lo que pasa es que ahora mismo un dron con una buena cámara y un software inteligente es capaz con una serie de fotos realizadas a lo largo de una obra de hacer un plano perfecto del edificio y de percibir
y señalar errores imperceptibles para el ser humano, gracias a la inteligencia artificial. La pregunta aquí es, si puedo tener un dron que me realice esta tarea, ¿para qué necesito un aparejador? ¿Qué me impide tener un dron en vez de un aparejador? A priori, dos cosas. El primer aspecto a tener en consideración es la responsabilidad penal. Supongamos que hay un fallo en la foto y que el edificio se derrumba por una mala toma. ¿De quién es la culpa entonces? ¿Que en promedio los edificios revisados por drones sean mejores? Perfecto. Pero el tema es cómo vamos a adecuar este marco jurídico a la realidad económica del momento. En segundo lugar, está el tema de los sindicatos. ¿De verdad creen ustedes que los sindicatos de aparejadores van a permitir en el corto plazo una legislación que permita la entrada masiva de drones? Obviamente pondrán todos los impedimentos posibles para ello. En consecuencia, yo estoy a favor de que la inteligencia artificial sea vista como una herramienta más de incrementar la productividad, aunque tampoco soy más optimista de que estos cambios se produzcan en el corto plazo, porque hay muchas resistencias a nivel jurídico que impiden que estos cambios tengan lugar. De ahí de que estos cambios no se sucedan a la velocidad que la economía y el mercado podría demandar. Lo que sucede es que debido a estas limitaciones jurídicas, seguramente no veamos estos cambios hasta dentro de muchos, muchos años. Como diría más un macroeconomista, cambios en el largo plazo. Efectivamente, Jorín, la aportación que haces es muy buena, muy correcta. Y evidentemente yo de lo que he estado hablando se trata de un periodo de 200 años atrás hasta ahora, muy resumido, y evidentemente por el camino ha habido muchas restricciones, hemos hecho de manera muy simple para que se pueda entender, pero sí, sin duda el futuro nos plantea retos, nos plantea preguntas, nos plantea muchos cambios, habrá resistencia a los cambios, pero creo que este enfoque al pasado nos puede dar pues una gafa más con la que poder mirarlo y tener al menos un pequeño planteamiento optimista. Pues muchas gracias, Oscar, por tu sección, porque al final el análisis de la productividad es muy necesario más en nuestros días porque hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Pero claro, si vamos al horizonte histórico, como excelentemente nos has explicado, pues vemos que al final el resultado es positivo, a pesar de las posibles tensiones jurídicas y sociales que puedan surgir. Lo que es cierto es que a largo plazo, pues todos crecemos. Bien, en esta sección que voy a hablar sobre la situación económica argentina, tanto político como económico, la quiero dividir en tres partes diferenciadas. La primera es por qué Milei ha ganado las elecciones desde una perspectiva económico-política. En segundo lugar, quiero analizar las dos principales propuestas de Milei, que son la dolarización y la reforma fiscal. Y en tercer lugar, mi propia opinión personal sobre si Milei va a tener éxito o si estoy a favor de estas políticas. Respecto a las razones político-económicas que explican su victoria electoral, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que Argentina está en una situación económica terrible, con una inflación anual el año pasado superior al 140%, siendo el tercer país con la inflación más alta. Recordemos que la inflación es la subida progresiva, constante y ordenada de precios, es decir, año tras año suben los precios. Si hoy una barra de pan me cuesta 1 euro y el año que viene la barra de pan me cuesta 1,10, decimos que la inflación de la barra de pan en un año ha sido del 10%, es decir, el precio de la barra de pan ha subido un 10%. Pero, ¿por qué Argentina ha terminado siendo el tercer país del mundo con la inflación más alta? Básicamente por la búsqueda de rentas de distintos sectores de la sociedad que necesita de esos recursos, es decir, de esa constante imprenta de dinero para sobrevivir, es decir, para ser saciado, para poder llevar a cabo sus diversas actividades. En este caso, por búsqueda de rentas, lo que tenemos son varios grupos de poder o grupos de influencia que son comprados con el gobierno para así conseguir votos y perpetuarse en el poder. Podría ser vista como una forma de caciquismo. Así pues, se puede poner el ejemplo del asado. ¿Qué pasa con el asado? El asado, aquí en España, pues entendemos con asado simplemente como hacer una barbacoa. Pero en Argentina hay hablar de un asado tiene un cierto sesgo ideológico. ¿Por qué? Porque en la época de Juan Domingo Perón, para conseguir votos, Perón llegaba a los poblados, hablaba con los ganaderos locales y
les invitaba Perón a un asado a todos los ganaderos y a todos los agricultores. De esta forma conseguía votos. Posteriormente los ganaderos obtenían derechos especiales vía reducción de impuestos o vía acceso a banquetes especiales en la Casa Rosada o diversos privilegios. Lo que está claro es que el caciquista o el grupo de poder, el grupo que ejercía esta búsqueda de rentas, obtenía beneficios económicos y el político obtenía votos o beneficios políticos. Ahora bien, en un país rico o en crecimiento como China, este reparto de dinero, este proceso de búsqueda de rentas, no tiene por qué estar relacionado con la política monetaria. El problema es que en aquellos países con un crecimiento económico reducido o nulo, la única forma que tienes de contentar a estos grupos sociales de presión y perpetuarte en el poder como político es por medio de imprimir dinero, en consecuencia de generar inflación. Pongamos el ejemplo de construimos un bloque de edificios, vendemos todos los pisos y obtenemos un beneficio del 6%. De ese beneficio le tenemos que pagar un 3% de comisión al político de turno por haber conseguido la licencia bajo mano. Este 3% de comisión no implica un incremento de la oferta monetaria, no implica que el gobierno tenga que imprimir más dinero por razones políticas. Otra cosa es que sea un delito, pero no tiene por qué imprimir más dinero el gobierno para que una empresa corrupta me dé a mí un 3% de sus beneficios. Ahora bien, ¿quién pierde con este proceso de inflación? Con la búsqueda de rentas. Con la búsqueda de rentas perdemos todos, pero con la inflación el que pierde sobre todo es el ciudadano. Primer punto, que no tiene vínculos con partidos peronistas en el caso de Argentina y que puede obtener cierto beneficio de la inflación. Y los que no pueden obtener beneficio de la inflación son aquellos que no tienen vínculos. Porque en el caso de alguien que tenga capital, la inflación no le afecta. Es decir, si yo mi renta mensual, el dinero que yo tengo para vivir, lo obtengo del alquiler de pisos, a mí la inflación no me afecta. Que sube la inflación un 10%, yo subo tranquilamente y el alquiler de mi piso un 10%. Ahora bien, si yo quiero ahorrar dinero en el banco, quiero tener 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros en la cuenta bancaria y la inflación es del 10% anual, yo sé que si tengo 10.000 euros y compro hoy 10.000 botellas de agua, si la inflación es el 10%, el año que viene solo podré comprar 9.000. Es decir, pierdo poder adquisitivo, pierdo capacidad de compra. Y de ahí que la inflación afecte sobre todo a los más pobres y a la población en general. Así que, por tanto, lo que tenemos es un problema de información y de desconocimiento. Así que el problema político, que esto es un problema político, viene de ¿y cómo sabe el ciudadano medio qué político va a terminar con la inflación? Porque estamos de acuerdo en que la inflación golpea a la mayor parte de la población y la ciudadanía. Por lo tanto, tarde o temprano debería llegar un momento en que la ciudadanía se ponga de acuerdo de votar a un político que termine con la inflación. Pero claro, es complicado agregar preferencias. Es complicado saber quién es capaz, dentro de lo malo, quién es capaz de los políticos de cortar con la inflación. Y si no sabemos quién es capaz de cortar con la inflación, optaremos por lo menos malo dentro de lo malo. Sí, pues, desde el punto de vista del votante mediano, el votante medio también puede decirse, votar por Javier Milei era la única opción válida, ya que la opción moderada del reformismo de Mauricio Macri, presidente de Argentina entre 2015 y 2019, fracasó, ya que no consiguió sacar adelante sus reformas fiscales, en consecuencia no salió reelegido. En las siguientes elecciones ganó los partidos peronistas. Por lo que Milei no solo ha conseguido los votantes de Macri, sino que a su vez ha conseguido convencer a todos aquellos indecisos que piensan que él es el cambio, que el cambio es necesario. De ahí a que el único que necesita el votante, por muy radical que parezca, es ver a alguien convencido que va a terminar con la hiperinflación. Y del punto de vista de la comunicación política, es difícil dudar del mensaje de Milei. Porque cuando Milei defiende la dolarización, que luego explicaremos más adelante, consiste en renunciar a la moneda local y adoptar una moneda extranjera más fuerte, en este caso quiere adoptar el dólar, de ahí dolarización, independientemente de que sea una idea económica buena o mala, que después hablaremos de ello, es una idea que convence, porque los argentinos llevan ya mucho tiempo pagando con dólares la mayor parte de los productos. De hecho, se dice que en Argentina el dólar se puede cambiar al cambio oficial o al dólar blue, que es el cambio del dólar en el mercado negro. Es decir, si ya estoy pagando con dólares, prácticamente todo, ¿por qué me están pagando mi salario en pesos argentinos? Que me paguen en dólares y todo será mucho más sencillo. Puede votar, puede pensar el ciudadano. Ahora bien, en este contexto, ¿qué tengo que perder? Desde el punto de vista económico, el argumento de Milei es convincente.
Ahora, del punto de vista político, ideológico, Milei ha hecho una cosa muy interesante que es salirse del binomio político de peronistas y antiperonistas, afirmando con un gran ingenio, yo soy la libertad. De hecho, su partido se llama La Libertad Avanza, que, dicho sea de paso, esta estrategia política no es nueva, pues Macron con su partido La República en Marcha también planteó una estrategia similar y con un éxito similar. De hecho, Macron sigue todavía como presidente de la República Francesa. Y finalmente, para terminar hablando de comunicación política, es de reconocer que Milei es un tipo convence. Alguien que se inspire en el lobezno de los X-Men para dejarse las patillas y que lleva 10 años diciendo exactamente el mismo discurso político-económico, haya donde ha acudido, es alguien incoherente. Para bien y para mal, es un político brutalmente honesto. Es un mensaje que es coherente con su persona y por eso convence. Aparte su faceta de showman, que ha hecho que sea fácilmente reconocible, incluso para los que nos seguimos la política local de Argentina. En cierto modo, a mí me recuerda a Trump en ese sentido, porque por muy mal que te caiga una persona que ha dado un golpe de Estado, lo cierto es que el discurso de Trump es fácilmente reconocible. Y en comunicación política, el hecho que el mensaje llegue es vital. Respecto a las medidas económicas que quiere impulsar Milei, podemos hablar de varias. La primera y más comentada es la dolarización, la cual ya adelanto que no creo que pueda llevar a cabo. Esta medida, como ya he comentado, consiste en adoptar una moneda extranjera con el fin de dar estabilidad al país. Lo que yo creo que hará Milei será establecer una paridad fija con el dólar americano y sanear las cuentas públicas para que así, hoy cambiamos, por ejemplo, 20 pesos argentinos por un dólar en 2 años, siga valiendo el mismo peso argentino, siga valiendo el dólar 20 pesos argentinos, no 40, 80 o 100. No obstante, para que esta medida sea eficaz, y Milei lo sabe perfectamente, es necesario hacer un ajuste fiscal, porque si gastas más de lo que ingresas y para financiar tu deuda pública tienes que emitir moneda, te será imposible mantener la moneda estable. De ahí que su primer objetivo económico sea, antes de emprender el camino hacia la dolarización, sea la reforma fiscal. Es decir, si el problema ahora era que gastar más de lo que se ingresa genera inflación, gastando lo mismo que ingresamos, conseguiremos mantener la inflación estable. Y para ello Milei va a cerrar varias empresas públicas y reducir el gasto del gobierno, cosa que no es novedoso, ya que lo hicieron la Inglaterra de Thatcher en los 80 y el gobierno de Aznar a partir del 96, porque privatizar empresas públicas no deja de ser algo necesario en algunos casos para que esas empresas se vuelvan eficientes y se eliminen los monopolios locales, como era el caso de las telecomunicaciones en España. Por supuesto, va a haber muchos trabajadores que trabajan en empresas públicas que se van a ir a la calle por el cierre de estas empresas. Esto es inevitable y la ciudadanía lo sabe. De ahí las movilizaciones que estamos viendo semanas atrás. Si la gente piensa que los salarios disminuirán en un par de meses, pues las moscas empiezan hoy a hacer huelga. ¿Quiere decir esto que todas las privatizaciones vayan a ser eficientes? Depende del sector y de la situación económica de cada empresa. Obviamente, empresas que tienen pérdidas constantes y que se mantienen con financiación del gobierno, hay que cerrarlas. Pero otras empresas e instituciones que funcionan mejor, pero hay otras empresas e instituciones que sí funcionan mejor con gestión pública. Aquí en Madrid hemos tenido el ejemplo de las toallas sanitarias del Hospital La Paz, que tras privatizar la gestión del hospital, el coste de las toallas se elevó. Y no porque las nuevas toallas fueran más caras, sino porque eran de tan mala calidad que no se podían lavar y en consecuencia había que comprar toallas nuevas sucesivamente. Con esto damos zanjado el tema económico. Vamos ahora a mi opinión personal sobre Milei y sus políticas. Aunque todo lo que hemos mencionado anteriormente suena muy bien, conviene recordar que Milei no deja de ser un político de extrema derecha, con un deje dictatorial notable, por lo que si el Parlamento no hace su deber y como elemento fundamental hay contrapeso político, es posible que se produzca una disminución de la calidad democrática y un incremento de la represión política. Ya estamos viendo algunas de estas ideas en los decretos de trabajo, que Milei quiere aprobarlos directamente, pero que los jueces le han obligado a que la regulación laboral sea revisada y supongo posteriormente votada en el Parlamento argentino, cosa que ha dado una idea de carácter dictatorial de Milei, lo cual creo que es su peor faceta de cara al futuro. Dicho lo cual, aun en estas circunstancias, si mi país tuviera un 140% de inflación, estuviera en una grave recesión, y Vox fuera el único partido que garantizase la reducción de la inflación de forma convincente, no tengo ninguna duda de que la votaría. Y eso teniendo en cuenta que no me gustan los extremos políticos, ni de izquierdas ni de derecha, ni el deje dictatorial con la siguiente represión de libertades que exhibe esta ideología. Sin embargo, sin crecimiento no hay reparto de rentas posible. Con todo y con eso, también tengo dudas sobre las políticas sociales que va a tener que desplegar el gobierno argentino para hacer frente al paro y el desempleo que la reducción del gasto público va a provocar. Ya cuando Javier Milei habla de la pobreza, lo hace en términos generalistas,
confiando en que el mercado a largo plazo lo solucione. Pero como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. La ciudadanía argentina va a necesitar de todo el apoyo del gobierno para soportar el shock económico que va a ocasionar las políticas de Milei. En definitiva, vende a la empresa pública, pero proteja a la persona y al trabajador. Una propuesta interesante que se llevó en la época del COVID fueron las transferencias directas a las familias. De esta forma, en vez de tener que rellenar papeles para que te den desempleo, en el momento que te notifiquen el desempleo, te ingresen, por ejemplo, $500 al mes en la cuenta bancaria durante 6 meses. Aunque tengo mis dudas de que Milei esté por la labor. De ahí que exista un miedo absolutamente comprensible e incluso diría que racional de que Milei termine empleando las instituciones de Argentina en su propio beneficio. Sin embargo, dado el enorme poder de los sindicatos y los grupos de presión en Argentina, creo que es necesario romper la búsqueda de rentas y equilibrar las cuentas públicas para que Argentina vuelva a crecer y vuelva a ganar reputación y seguridad en los mercados. Porque solo consiguiendo el crecimiento económico se puede aumentar el nivel de vida de la población. Y precisamente son las expectativas económicas lo que de momento es el mayor éxito de Milei. Por ejemplo, la tasa de riesgo país, que es un índice que elabora la financiera JP Morgan, ha pasado de 2.496,24 de octubre, cuando se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones, a 1.897 a 25 de enero. Es una reducción del 22% de la tasa de riesgo país, así como otros indicadores macroeconómicos, como puede ser la subida de la bolsa de Buenos Aires. Es decir, mientras los mercados financieros respalden las reformas, creo que vamos por el buen camino. Muy interesante todo lo que nos cuenta, José, la verdad. Lo primero que hay que añadir es que la inflación al final ha cerrado 2023 en un 211% y no en un 140%. O sea que si de por sí la situación dramática que nos pintabas es terrible, es todavía peor. Luego, además, es importante añadir que, como bien nos has comentado, esta inflación tan elevada, ¿de dónde surge? Y surge de estas búsquedas de rentas que nos has comentado, que es que al final la gente está demandando su parte, su paga, su dinero, sus derechos de que el Estado me tiene que pagar, me tiene que dar, me tiene que subsidiar. Todo esto viene del presupuesto público. Esta serie de gastos elevados no dan con los ingresos de un país como Argentina. Entonces, cuando un país tiene más gastos que ingresos, los economistas lo conocemos como déficit. Y normalmente los países acuden a los mercados internacionales a endeudarse. ¿Por qué Argentina no se endeuda? Y miramos la deuda argentina y no parece ser enorme. Bueno, pues esto tiene que ver con que Argentina es el tercer país del mundo con más impagos de deuda de la historia. Entonces, es un paria internacional. Nadie quiere prestarle dinero a no ser que pague unas tasas de interés altísimas. Entonces, ¿qué única vía les quedaba a los argentinos? La emisión monetaria. Emitir dinero, capturar el Banco Central y emitir dinero generando estas inflaciones totalmente descontroladas. En cuanto al tema de la dolarización, me ha parecido que tu opinión me ha parecido argumentada y muy interesante, pero siento estar totalmente en contra. Yo sí creo que la dolarización en Argentina es algo que debe hacer Milei y que sí tiene sentido. Y voy a tratar de defender mi punto. Tú dices que lo mejor sería que no renuncien a su moneda porque tienen esta flexibilidad, este manejo del Banco Central. Y llevas toda la razón. Pero es que dolarizar es como se conoce, un second best. Es una segunda mejor elección porque la primera, desde mi punto de vista, no es posible. Desde luego que lo mejor sería que tuviesen una moneda propia estable. Pero es que si algo han demostrado en estas décadas es que sí, a lo mejor Argentina puede sanear sus cuentas con Milei y recuperar la confianza y la credibilidad. Pero es que cuando vuelva a ganar un gobierno peronista, cuando vuelva a llegar un gobierno que no tenga ningún tipo de control con el déficit o con el gasto, va a volver a este problema. Y esto lo anticipan los inversores, lo anticipa la gente y esto le cuesta la credibilidad a la moneda. Entonces, la mejor manera que desde mi punto de vista puede hacer ahora mismo Argentina es, como no somos capaces de controlar, como somos unos adictos a esta emisión monetaria, lo mejor es ponernos una camisa de fuerza, hacer una medida irreversible que es la dolarización e impedirnos volver a tomar esa senda de locura de emisión y de inflación de nuevo. Pues Óscar, respecto a la dolarización, claro está que sería una buena medida, pero aquí estamos suponiendo de que el cambio político suceda estamos pensando en el cambio político que tenga lugar después de Milei, porque al fin y al cabo estamos en una democracia y aunque él haya sido elegido tarde o temprano, abandonará su cargo político. A su vez, estamos suponiendo que la conciencia argentina respecto a la inflación seguirá siendo una inflación alta, pero yo creo que si Milei consigue en 2 años reducir el gasto público,
estabilizar la economía y conseguir estabilizar las cuentas públicas y eliminar esta búsqueda de renta masiva por parte de los sindicatos y diversos grupos de presión, yo creo que sí puede haber un cambio en la cultura económica de Argentina a largo plazo. Si Alemania, después del tremendo susto que tuvieron a finales de 1923 con la hiperinflación, fue capaz de cambiar su política de gasto, después ellos se volvieron en el tema monetario muy responsables con la moneda, incluso se podría decir extremadamente rígidos, como se vio en la reunificación de 1990. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en Argentina? Y de hecho, la dolarización, a mí lo que me preocupa es que tú ligas tu moneda al otro país, y en este caso sería Estados Unidos, por lo que todos los shocks económicos que tuviera Estados Unidos van a ser recibidos por Argentina en poco tiempo. Ya tuvimos la experiencia del crash de 1929, donde aquellos países que compartían el patrón oro, el impacto llegó mucho más rápido y sufrieron una recesión más severa respecto a aquellos países que no ligaron su moneda al oro, pudiendo atenuar las consecuencias de la mayor depresión económica de la historia. Por lo tanto, ligar tu moneda a la de otro país y perder un instrumento monetario de estabilización que te permita suavizar los shocks externos, yo creo que es muy importante. Aunque está claro, Oscar, aquí estoy siendo optimista respecto a aquí a 3 años, esta búsqueda de rentas terminará y monetariamente serán serios, en el sentido de que protegerán la paridad y no imprimirán más moneda de la que se reclama por el propio crecimiento económico del país y en consecuencia por la demanda de divisa en los mercados internacionales. Ahora bien, si no se produce este cambio de mentalidad en el caso de los argentinos, obviamente tu postura será la más acertada, dado este contexto. Claro, pero te lo planteo en forma de pregunta. Ujú. ¿Tú estarías dispuesto a invertir tu dinero y tratar de montar un negocio en un país que en 4 años puede volver a ganar Massa, Alberto Fernández o Cristina, me da igual? ¿Estarías dispuesto a hacer una inversión en un país en el que estos señores pueden volver a estar a cargo de las cuentas públicas? Sin dolarización, porque con la dolarización al menos sabes que van a tener las manos muy atadas. Hombre, Oscar, si me lo pones así, claramente apostaré por la dolarización, aun sabiendo que cualquier shock que tenga Estados Unidos me lo voy a comer con patatas. La otra parte, que sería positiva de esto, es que las crisis monetarias que tenga Argentina, vamos a ver su origen rápidamente. Luego hay un tema que te quería comentar, que es un tema que tú y yo pensamos de forma bastante similar, y es el tema de los fallos de mercado. Es un tema que a mí me preocupa bastante de Javier Milei, porque ya lo constató en el discurso de Davos que hizo el otro día, en el cual afirmaba que no existían los fallos de mercado. De hecho, para Milei, el monopolio parecía ser el mayor benefactor social posible, cuando ambos sabemos que un monopolista lo que busca es extraer renta de los consumidores y que a priori no tiene incentivos para la innovación. Efectivamente, en el tema de los fallos de mercado por parte de Milei, a mí me parece un patinazo muy provocador en el contexto en el que lo dice, pero evidentemente que el mercado es una herramienta muy útil de asignación de recursos que tenemos en las economías modernas y que se ha demostrado ser algo muy eficiente y que genera mucha riqueza, pero no es perfecto. Y hay otros problemas que podremos tratar en otros programas, como bienes públicos, como externalidades, que pueden generar fallos y problemas en la economía. Y por tanto, nos hacemos flaco favor negando este tipo de fallos en pos de que es que los fallos los hace el Estado. Yo aquí creo que Milei no lleva para nada razón. Y bueno, ya para ir cerrando, José, sí que creo que la comparación que has hecho de Vox con Javier Milei, yo aquí quiero hacer una aclaración, que es que aunque puedan haber vínculos internacionales y han hecho actos juntos, y también Javier Milei tiene un poco hermandad con Donald Trump, en el aspecto político puede haber paralelismos, en el aspecto de cierto autoritarismo en las formas puede haber paralelismos, pero en el ámbito económico, para mí, son completamente opuestos. Mientras que tenemos a un Santiago Abascal que no deja de ser un nacionalista y un proteccionista que habla de defender la industria nacional, Javier Milei lo que quiere es abrir al comercio internacional, comerciar con todos, dar libertad de capitales. Entonces, en ese sentido, en el sentido económico, para mí, son la noche y el día. Y yo sí que a la pregunta que planteabas antes de si a Abascal votarle, ¿no?, para que nos salve de una situación, desde mi punto de vista sería poner al pirómano a cuidar del incendio. Pero bueno, esto ya son consideraciones aparte. Bueno, pues llegamos al final del podcast. ¿Y de qué vamos a hablar en el siguiente programa, José? Pues ¿sabes lo que tengo encima de la mesa, Óscar? Sorpréndeme. Una preciosa PlayStation 5. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de cómo PlayStation reventó el mercado trayéndonos sagas y juegos tan míticos como el Final Fantasy VII, FIFA, Crash Bandicoot y el reciente remasterizado Resident Evil.
efectivamente, de cómo una novata llegó al líder, de cómo Sony consiguió colar una PlayStation en cada hogar. Todo eso en el próximo podcast de Economía en Voz Alta. ¡Adiós! Adiós.